Hola a todas, hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video voy a explicar cómo poder hallar la tasa de interés en problemas de interés compuesto, cuando por supuesto conocemos todos los demás datos. Y también vamos a estudiar cómo encontrar la cantidad total de periodos o tiempo total, también en problemas de interés compuesto y también cuando por supuesto conocemos los demás datos. Esto nosotros ya lo hemos estudiado en clase, lo explicamos eventualmente, pero de todas maneras quise grabar este video para que quedara de respaldo, así les sirve también a ustedes para estudiar. Además, creo que pese a que lo estudiamos en clases y tuvimos ahí ciertos ejercicios para practicar, no se han planteado dudas al respecto en clases. Pero de todas maneras me queda la sensación de que hay quizás partes que no están del todo claras, así que las vamos a explicar a continuación. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte, ya que va a ser hallar la tasa de interés en un problema de interés compuesto como habíamos comentado antes, ¿ya? Y teniendo en cuenta de que claramente tenemos los demás valores. Entonces, si tenemos los demás valores, significa que vamos a conocer cuánta va a ser nuestra cantidad inicial, que le vamos a llamar CI. Ya recuerde que este es el capital inicial. Generalmente es un monto que se va a considerar como una inversión, ¿cierto? Como un depósito, eh, etcétera. Puede ser interpretado de distintas formas dependiendo del problema. Para este tipo de problemas también vamos a estar en conocimiento de lo que va a ser nuestro capital final, ya que es en este caso el monto final al cual va a ascender el capital inicial después de que se le fueron agregando los intereses, ¿ya? O sea que este capital final corresponde al capital inicial más los intereses generados. Y por supuesto acá también vamos a conocer el tiempo, ya ojo acá, entendiendo el tiempo como plazo total, o también que puede ser incluido con esto o junto a esto lo que corresponden a los periodos. ¿Ya? Recordar que en ese sentido los periodos dependen del plazo total o la cantidad de periodos. ¿Ya? A veces estos dos valores pueden coincidir y a veces no. Entonces hay que estar atentos y atentas con eso. Ya, esto por supuesto son datos que vamos a conocer. En una primera instancia lo voy a explicar sin que tengan valores específicos, sino que algebraicamente, y luego lo vamos a ejemplificar con un caso específico, donde van a tener valores específicos. Bien, entonces, además de por supuesto tener conciencia de que vamos a tener estos valores, necesitamos por supuesto también recordar y tener clarita la fórmula de lo que sería el interés compuesto. ¿Ya? Entonces no se olvide que el interés compuesto indica que el capital final va a ser igual al capital inicial multiplicado por, y aquí dentro de un paréntesis vamos a tener uno más la tasa de interés partido en 100 y esto elevado a n, donde n son nuestros periodos, la i latina va a ser la tasa de interés, que también un dato conocido, se me había olvidado nombrarlo, lo vamos a poner acá, se me había olvidado, tasa de interés entonces, ahí importante por supuesto también conocerla. Y bueno, CI es el capital inicial y CF es el capital final. Entonces hay que tener en cuenta que esta es la formulita que necesitamos tener sí o sí. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente es reemplazar todos estos valores en la fórmula. Ya, como dije, ahora lo voy a explicar de forma algebraica y luego con un ejemplo con números. Entonces acá todos estos valores van a tener, digamos, un valor específico, valga la redundancia, excepto la n. N va a ser, perdón, excepto la i, que va a ser nuestra tasa de interés. Ya, esta va a ser la incógnita, la vamos a destacar acá, en este caso específico, esta es la incógnita. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar esta letra I. La voy a destacar también acá. ¿Ya? Vamos a tener que despejar esta letra I latina. Lo que significa dejarla solita en un lado de esta igualdad.
Y para hacer eso vamos a tener que hacer sí o sí, siempre, siempre, los mismos pasos que voy a hacer a continuación y que no son nada más y nada menos que álgebra. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es que el valor CI, que está multiplicando a todo este paréntesis donde está la I latina, ya este CI va a tener que pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Ya porque acá está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Al lado izquierdo de esta igualdad nos va a quedar el capital final dividido en el capital inicial. Mientras que a la derecha, como este capital inicial lo cambiamos de lado, nos va a quedar solo el paréntesis. O sea, nos va a quedar el 1 más el i partido en 100 y eso elevado a n. ¿Ya? Ese paso siempre es igual. Ahora, ¿qué ocurre? La i latina, como habíamos dicho, está dentro de este paréntesis. Y para yo poder despejarla, es necesario sacarla de ahí. O mejor dicho, es necesario sacar todo lo demás que está operando hasta ahí. Y eso incluye a la potencia, que está acá, n. Y para poder eliminar esa potencia, para que después la i quede solita, vamos a tener que aplicar una raíz. ¿Ya? Y esta es la clave de este ejercicio. Entonces vamos a tener que aplicar una raíz en ambos lados de la igualdad. ¿Qué raíz vamos a aplicar? Vamos a aplicar una raíz cuyo índice sea igual a ese exponente. O sea, en este caso, el índice de la raíz tiene que ser igual a n, a la cantidad de periodos que va a estar ahí arriba. Entonces, cuando nosotros apliquemos esta raíz en ambos lados de esta igualdad, nos va a quedar así. La raíz enésima se dice, ¿ya? ¿De qué cosa? Del valor del capital final partido en el capital inicial. Y esto va a ser igual a la raíz enésima también. ¿De qué cosa? De este paréntesis que tenemos acá. O sea, del 1 más la i latina partido en 100 y eso elevado a n. Así nos va a quedar. Ahora, ¿por qué nosotros aplicamos esta raíz enésima? Porque por las propiedades matemáticas, ¿cierto? De las raíces con la potencia, como la raíz y la potencia son del mismo valor, se van a anular entre sí. Entonces, ahora la raíz con ese exponente se van a anular. Lo que significa que aquí al lado derecho nos va a quedar simplemente 1 más i partido en 100. Y así nos deshacemos de la potencia. Mientras que en el lado izquierdo nos va a seguir quedando la raíz enésima de lo que es el capital final partido en el capital inicial. Y con esa técnica ya despejamos harto nuestra i latina. Todavía nos queda dejarla solita, pero ya sacarle esto de más es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque ahora simplemente el 1, que está aquí sumando a la fracción, va a pasar al otro lado restando. Entonces, en el siguiente paso, nos va a quedar así. En el lado izquierdo nos va a quedar la raíz enésima, igual que acá, del capital final partido en el capital inicial. Perdón, ahí me equivoqué. Ahí, capital final partido en el capital inicial. Ya, ojo, la raíz es solamente de esto. Y este 1 va a restar a este resultado. O sea, va a restársele a esa raíz. Y a la derecha, como el 1 ya lo sacamos, nos va a quedar simplemente la i dividido en 100. ¿Ya? Y fíjense que ahora cada vez más la i está más solita. Ahora, lo único que nos falta es sacar este 100 de acá. Y este 100 está dividiendo la i. Por lo tanto, cuando la cambiemos de lado, va a pasar multiplicando a todo lo que está acá. Ojo, ese 100 va a pasar a multiplicar a todo eso. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Bueno, como no me queda espacio abajo, lo voy a continuar aquí al ladito. ¿Cómo nos va a quedar después de que pasemos el 100 al otro lado? Bueno, al otro lado vamos a seguir teniendo la raíz enésima de lo que es el capital final partido en el capital inicial, y a este valor dijimos que le estábamos restando 1. Y como habíamos mencionado también, todo esto, ya toda esta expresión, el resultado de esta resta,
va a quedar multiplicada por ese 100. Y ahora a la derecha la i nos va a quedar solita. Y este procedimiento siempre va a ser igual para cuando queramos calcular la tasa de interés en un problema de interés compuesto. ¿Ya? Ahora, uno puede hacer todo este procedimiento en el ejercicio o, si usted tiene buena memoria, se puede aprender esta fórmula final. ¿Ya? Porque siempre va a quedar igual. Entonces, la tasa de interés en, ojo, el problema de interés compuesto siempre va a ser igual a 100 multiplicado por la resta entre la raíz enésima del capital final partido en el capital inicial menos 1. O sea, siempre va a quedar así. Usted se la puede aprender de memoria, como dije, o puede hacer todo el procedimiento desde cero, lo que más le convenga. ¿Ya? Es así. Siempre es igual. Ahora lo vamos a aplicar en un ejercicio específico. Este es un ejercicio o problema que aparece en la última guía que nosotros estuvimos trabajando en clase. Y dice así: calcula la tasa de interés compuesto que se aplica a un capital inicial de 130.000 pesos para que después de 3 años se tengan 145.000 pesos. Entonces, como siempre, acá lo primero es reconocer las variables que están en juego. En primer lugar, nos indican que hay un capital inicial de 130.000 pesos, quiero decir. Entonces aquí el capital inicial es 130.000. Además, nos dicen que al final se van a tener 145.000 pesos. Entonces ese es el capital final, 145.000 pesos. Además también nos están indicando el plazo, el tiempo total, que en este caso vamos a ponerle t, serían 3 años. Y como les decía, lo que nos están preguntando es cuál es la tasa de interés. O sea que aquí la i latina es nuestra incógnita, lo que no sabemos cuánto vale. Ahora, en este caso específico nos indica el régimen de tiempo, digamos, del interés. Por lo tanto, nos vamos a basar en el tiempo que tenemos total, o sea que va a ser anual. Por lo tanto, el n va a ser 3. Va a ser igual al tiempo total o plazo. Ya, el n va a ser 3. Así que lo vamos a agregar igual acá abajito. Lo voy a poner en el mismo color celeste para que se note que esto es coincidente. ¿Ya? Ahora, con estos datos vamos a hacer lo que habíamos dicho antes. Vuelvo a lo anterior. Y, insisto, podemos hacer todo este procedimiento de nuevo reemplazando en la fórmula del interés compuesto, o bien podemos reemplazar en la fórmula que ya está despejada. Por supuesto que hacerlo acá es más directo y más rápido. ¿Cuál es el problema? Que ya tendríamos que de alguna manera como aprendernos las dos fórmulas de memoria, o sea, la que está acá al principio, que es la fórmula general del interés compuesto, y la fórmula de la i despejada. Entonces, si no tengo tan buena memoria, me puedo confundir. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que como habíamos explicado, si yo entiendo el procedimiento, me aprendo de memoria esta fórmula nomás, y yo sé que si la trabajo bien, voy a llegar igual a esta. Así que ahí se los dejo a ustedes a criterio personal. Como les decía, el desarrollo siempre es el mismo. Yo por una cuestión de tiempo voy a aplicar el cálculo directamente acá. Entonces voy a reemplazar los valores en esta fórmula que ya está despejada y que se origina, como habíamos dicho, de la fórmula original del interés compuesto. Entonces voy a escribir la raíz enésima del capital final partido en el capital inicial. Entonces vamos a tener que venir acá, voy a poner el lapicito y decimos que tenemos la raíz enésima. ¿Y cuánto es el n? El n es 3. Entonces aquí va a ser una raíz cúbica. Y acá dentro, acuérdense, va el capital final dividido en el capital inicial. Entonces me va a quedar 145.000 dividido en 130.000. ¿Ya? Y a este valor se le tiene que restar 1. Me estoy basando, recuerde, en la fórmula ya despejada.
Y luego a toda esta expresión vamos a tener que multiplicarla por 100. Y eso va a ser igual a nuestra tasa de interés. E insisto, todo eso basándome en esta formulita que tenemos acá y que la pudimos obtener después de todo este procedimiento que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces fíjese que si lo hacemos así es mucho más rápido. Como les decía, solo involucra que uno se tenga que aprender esta fórmula de memoria o bien aprender el procedimiento para de la fórmula general llegar a esta. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es ya proceder con lo que corresponde a la parte de los cálculos. Y como siempre digo, como lo estamos haciendo con calculadora, esto lo podemos introducir todo completo en la calculadora y si no, lo vamos a tener que ir haciendo por partes. ¿Ya? Entonces, yo en este caso lo voy a ir haciendo por partes y vamos a comenzar resolviendo la división que está acá adentro de 145.000 dividido en 130.000. Esto nos va a dar un número decimal que tiene varias cifras decimales. Pero como habíamos dicho, hoy día en clase vamos a utilizar, siempre que hagamos un cálculo, 4 decimales para que todos podamos tener lo mismo. ¿Ya? Por supuesto que mientras menos decimales yo utilice, menos exacto va a ser el resultado, pero bueno, podemos darnos el lujo de estimar. ¿Ya? Entonces 145.000 dividido en 130.000 nos va a dar, dejando los 4 decimales, 1,1153. Entonces voy a dejar acá 1,1153. Este es el resultado de esa división. Entonces yo ahora tengo que calcular la raíz cúbica de este número y a esa raíz cúbica después restarle 1 y a este resultado después multiplicarlo por 100 y así vamos a obtener la letra I. Ya, entonces ahora voy a proceder a calcular, como bien habíamos comentado, la raíz cúbica de ese valor. Entonces, en este caso específico, ya la raíz cúbica de este valor nos va a quedar también con hartos decimales, pero dejando 4 va a ser 1,037. Después viene un 0, pero como es un 0 no lo voy a poner, así que dejamos solo 3, porque es 0. Y este es el valor de la raíz cúbica del 1,1153. Y a este valor, como habíamos comentado, le vamos a tener que restar 1 y luego eso multiplicarlo por 100 y ahí nos va a dar I. ¿Ya? Y bueno, como se imaginarán, 1,037 menos 1 nos va a quedar 0,037 y ese valor hay que multiplicarlo por 100 y así nos va a dar I. Y al multiplicar, digo, este valor por 100 nos va a quedar 3,7. O sea que para este ejercicio particular la tasa de interés debe ser de 3,7%. ¿Ven? Entonces es así de fácil como uno puede resolver este ejercicio. ¿Ya? Vamos entonces ahora con el siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? También es de interés compuesto, pero en este caso se trata de hallar el tiempo o los periodos. Y al igual como habíamos mencionado antes, vamos a tener un capital inicial que lo vamos a tener que conocer. Vamos a tener un capital final que también lo vamos a conocer, o sea, va a ser un dato. Vamos a tener, por supuesto, también una tasa de interés, que aquí también va a ser un dato, ¿ya? Y por último, vamos a tener el tiempo o periodos. Ya puede ser cualquier de los dos, tiempo total o periodo. Eso va a depender del ejercicio. ¿Ya? Esa es una O. ¿Ya? La T o la N. Y esta va a ser la incógnita. Entonces, al igual que en el caso anterior, lo voy a hacer primero algebraicamente y luego con un ejercicio práctico. Ahora, también vamos a partir de la fórmula general. O sea, capital final es igual a capital inicial por 1 más la tasa de interés partido en 100 elevado a n o a t, dependiendo del caso. Ya acuérdense que t es el plazo y n es como la cantidad de periodos.
Entonces vamos a darle preferencia a ponerlo como n. Y al igual que en el caso anterior, aquí la idea es despejar la incógnita. Y recuerde que aquí la incógnita es la letra n, que está en el exponente. Entonces, para hacerlo, vamos a comenzar, igual que en el caso anterior, el CI que multiplica a toda esta potencia, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar capital final dividido en capital inicial en el lado izquierdo, y en el lado derecho nos va a quedar el paréntesis 1 más i partido en 100, y esto elevado a n. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? En el caso anterior, como la incógnita es la i latina, que está dentro, tuvimos que aplicar una raíz para poder despejarla. Pero como ahora la incógnita es el propio exponente, vamos a tener que utilizar otro elemento matemático para poder despejar esa n. Y lo que vamos a utilizar, como también habíamos visto en clase, va a ser el logaritmo. ¿Ya? El logaritmo así simplecito. Y lo vamos a aplicar en ambos lados de la ecuación. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar en el lado izquierdo el logaritmo de la división entre el capital final y el capital inicial, y en el lado derecho nos va a quedar el logaritmo de esta potencia que está acá, del 1 más la tasa de interés partido en 100, y todo eso elevado a n. Ahora, ¿por qué estamos aplicando logaritmo? Bueno, lo estamos aplicando porque nos conviene. Alguien podrá decir, pero profe, no me acuerdo de los logaritmos, ¿cómo me va a convenir si ni siquiera me acuerdo? Bueno, nos conviene porque vamos a tener que utilizar una única propiedad específica de los logaritmos. ¿Cuál es esa propiedad única? Esa propiedad única de los logaritmos que vamos a utilizar dice que cuando tengo un logaritmo y el argumento, así se llama esta parte del logaritmo, el argumento tiene un exponente, que es justamente lo que está pasando acá, que es nuestra incógnita, ese exponente puede escribirse como una multiplicación del logaritmo de solo la base. En palabras más sencillas, este exponente puede pasar adelante del logaritmo multiplicándolo. ¿Cómo quedaría entonces? Va a quedar de la siguiente manera. Ese exponente que es n, vamos a ponerlo acá adelante, y va a multiplicar al logaritmo de lo que acá es la base de la potencia. O sea, al logaritmo de 1 más el i partido 100. ¿Y para qué hacemos esto? Porque ahora que el n aparece multiplicando a este logaritmo, vamos a poder despejar y que quede la n solita. Recuerde que en el lado izquierdo seguimos teniendo el logaritmo del capital final partido en el capital inicial. Entonces, ahora como habíamos comentado, para dejar la n solita, todo este logaritmo que nos quedó aquí lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Porque acá fíjese que esto está multiplicando a la n. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? En el lado izquierdo nos va a quedar el logaritmo de la división entre el capital final y el capital inicial, y todo eso dividido ya en el logaritmo de lo que antes era esta base, del 1 más el i partido en 100. Y este cálculo que está acá a la izquierda lo hace la calculadora. Y eso va a ser igual al n, que es el tiempo o el periodo que estamos buscando. Entonces, al igual que como habíamos mencionado en el caso anterior, nosotros podemos decir que esta fórmula siempre va a representar a los periodos en el problema del interés compuesto. Y al igual como habíamos mencionado, yo me puedo aprender también esta fórmula de memoria, o me puedo aprender el procedimiento para que a partir de la fórmula general del interés compuesto yo pueda llegar a ella. Cualquiera me sirve. Por supuesto que es más rápido si yo me la aprendo de memoria, pero repito, eso va a implicar que tenga que tener un poquito más de memoria. Si es que no, tengo que aprenderme el procedimiento para que pueda llegar igual a esta expresión. Y ahora simplemente lo que haríamos en algún ejercicio es identificar las variables y reemplazarlas para poder hacer, por supuesto, el cálculo. Entonces, vamos a aplicarlo en un ejercicio particular, que dice así, que también está en la guía. Se realiza un depósito a plazo fijo de 150.000 pesos. Entonces, este es el depósito.
Por lo tanto, este es el capital inicial. Lo voy a ir anotando. Capital inicial, 150.000 pesos. ¿Qué dice después? Al tipo de interés compuesto. O sea que este depósito se está haciendo al interés compuesto, que es anual y del 3%. O sea que esa es la tasa de interés. La tasa de interés entonces es del 3% y es anual. Lo dice ahí. ¿Y qué dice? Se pretende retirar este dinero cuando el monto llegue a 180.000 pesos. O sea que ese va a ser el capital final. Queremos que el monto finalmente de 150.000 se convierta en 180.000. Y ahí tenemos los tres valores que necesitamos. Capital inicial, tasa de interés y capital final. Porque recuerde que el N o los periodos es nuestra incógnita. Entonces, como había dicho, podemos partir de nuevo desde la fórmula del interés compuesto y despejar hasta llegar a esto mismo. O mejor, reemplazamos directamente aquí que ya está despejado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el logaritmo de lo que sería el capital final, es decir, 180.000 dividido en el capital inicial, que son 150.000. Y este logaritmo hay que dividirlo en el logaritmo de ¿qué? Del 1 más la tasa de interés, que en este caso es el 3%, partido en 100. Y eso va a ser igual a nuestros periodos. Mire, fíjese, igual como está acá, solo que cambié las variables por su valor correspondiente. Perdón. Entonces, no se olviden que todavía estoy un poquito enfermo. Ya, ahora tendríamos que hacer estos cálculos. Y como habíamos mencionado, estos cálculos los va a hacer nuestra calculadora. ¿Ya? Así que vamos a partir con las divisiones primero. ¿Ya? Al igual como lo comenté con el tema del ejercicio anterior, puedo poner todo esto directo en la calculadora o lo vamos haciendo por parte. ¿Ya? No hay problema con eso. Yo aquí, por las herramientas que tengo, lo voy a hacer por partes. Vamos a comenzar haciendo esta división. Ya, 180.000 dividido en 150.000. Perdón, que da 1,2. Entonces nos va a quedar en la parte de arriba logaritmo de 1,2. Y esto hay que dividirlo en el logaritmo de lo que va a resultar esto. ¿Ya? Y esto que está acá va a resultar 1,003. ¿Ya? Ahí podemos hacer la división del 3 partido en 100, que es 0,03, y luego sumarle 1. Entonces nos va a quedar 1,03. Y eso nos queda. Y este cálculo, bueno, es el que hay que hacer ahora en la calculadora para saber finalmente cuánto vale n. Acá podemos tratar de calcular primero el logaritmo de 1,2 y luego el logaritmo de 1,03 y finalmente dividir esos dos valores. Pero no es tan conveniente, sobre todo hablando de logaritmos. ¿Por qué razón? Porque estos sí que nos van a dar muchos decimales. Entonces acá es mejor hacer este cálculo directo en la calculadora, ¿ya? Disculpen. Entonces, haciendo esto en la calculadora, nos va a quedar lo siguiente. Yo igual lo voy a hacer por partes porque, como les decía, acá como estoy en la casa tengo una calculadora, digamos, normalita, entonces me sale más conveniente hacerlo por partes. Este logaritmo que está acá arriba va a resultar, voy a continuar acá a la derecha, me va a resultar 0,0791 y varios decimales más. Pero como habíamos dicho, solo voy a poner 4. Y este logaritmo que está acá abajito
me va a resultar, ¿cuánto me va a resultar? Me va a resultar 0,0128 y también varios decimales más, pero repito, solo vamos a dejar ahí 4 para tener una aproximación. Y ahora tendría que hacer la división entre estos dos valores. Ya, el 0,0791 dividido en el 0,0128. Y en este caso específico me va a resultar 6,179 y varios decimales más. Eso va a ser el n. ¿Ya? Entonces, cuando me preguntan cuántos años debe estar este monto de 150.000 pesos al interés del 3% para que cuando retiremos sean mínimo 180.000 pesos, tiene que estar 6,1 años. O si quiero puedo poner 6,2 aproximando este valor. ¿Ya? 6,2 años. O sea, tiene que estar un poquito más de 6 años, en pocas palabras. ¿Ya? O sea, 6 años y un par de meses. Esta es la forma de hacer el cálculo, chicas y chicos. ¿Ya? Ahora, este valor, como decía, dependiendo del procedimiento, si uno lo hace todo junto a la calculadora, puede que lo tenga más exacto o no. Acá estamos aproximando. Pero ya está bien. O sea, está bien resuelto igual. Ya podría, como les decía, haber algún tipo de diferencia en algunos casos en los decimales, pero no importa. Lo que importa es que lo hagamos bien y que podamos tener una buena aproximación. ¿Ya? Eso pues chicos y chicas. Entonces, espero que se haya entendido. Recuerde que esto igual debe tenerlo como apunte en su cuaderno porque lo habíamos explicado anteriormente en clases. Y nada, pues, nos queda todavía la clase de mañana, miércoles. Y, y espero ahí poder resolver dudas que puedan quedar al respecto de esto, ¿ya? Nos estamos viendo, ojalá que puedan ver el video. Sigan ejercitando, recuerde que no hay camino corto para esto, simplemente es ejercitar, ejercitar, ejercitar. Y nada más que eso. Ya me despido, les pido disculpas por las toses y nada, que estén súper bien. Chao, chao.